Hola, Dios te bendiga de una manera muy especial. A Dios las gracias por permitir que una vez más lleguemos hasta cada uno de ustedes a través de este bendecido programa Hablando de Dios. En la noche de hoy tocaremos el tema cargas espirituales, la carga de Jesús. Este tema fue diseñado y describe una analogía que trata acerca del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, desde el instante en que fue prendido hasta la hora de su crucifixión. Y para ello nos vamos al libro del apóstol Juan en el capítulo 19, versículo 17. Y él, refiriéndome a nuestro Señor Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se le dice Gólgota. Aquella noche en que Jesús y sus discípulos se encontraban en el Monte de los Olivos, o también conocido como el Getsemaní, fue prendido por los soldados de la guardia asignado al templo y llevado a la casa de Anás para interrogarlo, tratando de hallar pruebas en que pudieran acusarlo ante el pueblo. Pero al no encontrar nada que lo incriminara, entonces decidieron llevarlo ante el concilio con los ancianos, maestros y escribas fariseos del Sanedrín, que era presidido en ese entonces por Caifás. Este era un judío que fue elegido para ese mismo año como primer sumo sacerdote del templo de la secta de los saduceos y contemporáneo obviamente con nuestro Señor Jesucristo. Fue nombrado por el prefecto romano Valerius Gratus y desempeñó el cargo entre el año 18 y el año 36. Anás y Caifás, solo por envidia, juntos se confabularon para tramar la condena de Jesús, que lo llevaría al arresto y posteriormente luego a la crucifixión. Es por ello que a estos dos personajes históricos se le atribuye la gran responsabilidad acerca del juicio y la condena de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús era interrogado por ellos, no abrió su boca en ningún momento para defenderse de lo que se le acusaba, sino que solo decías lo que hacías, que era la verdad de Dios. Entonces ellos al instante lo escarnecían, golpeándole a la cara y llamándole blasfemo. Reunida en aquel lugar una multitud de personas completamente decidida a darle muerte a aquel hombre inocente que no cometió ningún pecado más que en llevar encima lo nuestro. Fue llevado ante el precepto y gobernador romano de Judea, Poncio Pilato, que no hallando mal alguno en él, decide azotarlo como castigo, pero le fue mejor por complacencia de las masas y por mantener el liderazgo político, decidió intercambiar a un convicto por un libre, o sea, darle libertad a Barrabás y muerte a Cristo, enviándolo a la cruz. Mira que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ya cansado y lacerado por el látigo romano, debilitado y desechado por aquellos a quienes vino a salvar, tuvo que dirigirse hacia el lugar que había sido predestinado desde el principio de la fundación del mundo, llevando consigo encima de sus hombros el instrumento de consumación de toda obra redentora.
En el libro del profeta Isaías, capítulo 38, versículo 17, la palabra de Dios nos refiere a lo siguiente: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tu espalda todos mis pecados. Amén. Esto quiere decir que Jesús tuvo que llevar todo peso del pecado, aquello sucio pecado nuestro, porque nuestra alma quería salvar, cargando una cruz que no le correspondía llevar. Es por ello que tantas veces caía al suelo caminando en la vía dolorosa, hacia donde iba a ser expuesto públicamente delante de todo, rompiendo así con nuestra orfandad y quitando la piedra que impedía llegar al Padre Celestial, dando una vez más acceso a su reino de gloria. Amén. Pero los soldados romanos le golpeaban tratando de que se levantara y nueva vez se pusiera en marcha. Cuando sus fuerzas les escaseaba, no soportaba tanto peso sobre sus hombros ya maltratado por las veces que vieron el sentir del látigo. Fue entonces que apareció un enviado del Padre del Universo para que le ayudara llevando el peso del madero y pudiera cumplir el plan y el propósito de Dios. Pero surge la siguiente pregunta: ¿cuánto pesaba el madero que Jesús cargó? En el año 1870, el arquitecto francés Charles Rohan de Fleury viajó al lugar de las crucifixiones y después de hacer un minucioso estudio y reunir todos los fragmentos conocidos de la cruz verdadera, pudo lograr descifrar cuánto pesaba el madero que Cristo cargaba: unos 74.8 kilogramos, cerca de 165 libras, y su longitud era de 3 o 4 metros de largo y unos 2 metros de ancho. Entonces, ¿quién ayudó a Jesús a cargar el madero? Según los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Simón de Cirene, o mejor conocido como el Cirineo, padre de Alejandro y Rufo, fue encargado de ayudar a Jesús a cargar con la cruz en el día de su crucifixión. Mira que dice el libro de Marcos capítulo 15 versículo 21: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Amén. Para entender mejor el asunto y para estos fines, me gusta más lo que dice el libro de Lucas capítulo 23 versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Es decir, que Simón de Cirene caminaba detrás, indicando que el crucificado era Cristo, quien iba delante y no quien cargaba el madero que iba detrás. Dicho esto porque en la cultura judía se usaba que el crucificado era quien debía de cargar su propia cruz. Es por ello que Simón de Cirene se oponía a tales cosas y los romanos le obligaron, sometiéndole a fuerza a cargar una cruz que no le correspondía llevar. La revelación dice aquí lo siguiente: Jesús debía de cumplir con un mandato de parte de Dios para salvación y vida eterna. Él fue maltratado y golpeado por sus captores, haciendo que su cuerpo quede debilitado por causa de las heridas que le propiciaron los golpes. Encima de todo esto, tuvo que llevar sobre sus hombros, ya cortado por el filo del látigo, un madero que impedía su caminar hacia el lugar donde ya Dios había establecido. Amén.
Las heridas y el peso de la carga hacían que su caminar hacia el objetivo fuera lento, provocando en varias ocasiones interrupciones que lo hacían caer al suelo. Mientras más caía, más lo azotaban, y mientras más lo azotaban, más debilitado quedaba. Entonces fue ahí donde el Padre Celestial le proveyó de una ayuda para que Jesús pudiera terminar la obra misionaria. Se pudo haber pensado que en cualquier momento de esa historia Cristo pudo haber muerto y no terminar lo que inició con su nacimiento. Y me impresiona bastante saber que contamos con un Dios grande, poderoso y fiel, que si Él lo dijo, así será. Amén. No importa cuál haya sido el obstáculo, la adversidad o la carga que te impide a ti avanzar. Si Dios pudo proveer a nuestro Señor Jesucristo de un ayudador para alivianar su dolor y prosiga hacia adelante, también lo puede hacer contigo. Sabemos que esa carga no te va a matar antes de que llegue a su destino. Escucha bien. Aunque ahora esté fatigado y cansado y tu caminar sea lento, solo te pido una cosa: aguanta, persevera, soporta un poco más, porque la ayuda está por llegar. Cristo se vio sin fuerza y sin la esperanza que alguien de lo que presenciaban allí pudieran ayudarle, pero tu Dios, que es grande, poderoso y todo lo ve, Él conoce tus fuerzas y sabe hasta dónde puedes llegar. Pronto tendrás el camino libre, sin obstáculos ni barreras, para terminar ese plan, propósito o asignación de parte de Dios para tu vida. Amén. Oramos. Padre Celestial, te honramos y glorificamos porque sabemos que tu voluntad se cumplirá en nosotros, pese a los impedimentos que día a día se levantan para hacernos menguar. Así como ayudaste a nuestro Señor Jesucristo a cumplir con tu voluntad, así ha de ayudarnos a nosotros a terminar con la obra que ya pusiste en nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén. Hemos concluido por el momento con esta analogía bíblica basada en la carga espiritual, la carga de Jesús. Espero que haya sido de bendición para tu vida, así que será hasta la próxima. Bendiciones.